En los confines del desierto, donde el sol no perdona y la arena devora los pasos del tiempo, se libró una guerra de espejismos y acero. África del Norte, 1940. Un teatro de gloria marchita, donde los imperios tambaleantes buscaron redención entre las dunas y hombres venidos de todos los rincones del mundo se enfrentaron no solo entre sí, sino contra el olvido. Aquí, bajo cielos sin nubes y lunas implacables, los aliados comenzaron a escribir su retorno, pero no fue una marcha triunfal. Fue una danza de desgaste, de avances que se deshacían como huellas en la arena, de victorias que sabían a ceniza. Cada colina tomada costaba sangre, cada retirada un pedazo de alma. La campaña de África fue el preludio y epitafio. Preludio de la liberación de Europa, epitafio de la arrogancia colonial. En Tobruk, El Alamein, Kasserine, se forjaron leyendas y se quebraron voluntades. Y aunque el viento del desierto se llevó los gritos, aún resuenan los ecos de una lucha que fue más que militar. Fue simbólica, existencial y casi bíblica. Europa ardía en la fragua consecuencia de sus propias decisiones. Alemania arrasaba con el continente y en Asia, en Japón, se buscaba la hegemonía. En Italia, Mussolini no quería quedarse atrás. Aprovechando lo que parecía ser el inminente triunfo alemán, aspiraba a recuperar el prestigio imperial expandiéndose en África y el Mediterráneo. África fue un teatro estratégico clave, que fue dividido por tres grandes frentes, el occidental, el oriental y el del norte, cada uno con dinámicas militares distintas. Comenzaremos hablando del Frente de África Oriental, que duró entre 1940 y 1941, empezando con la invasión de Italia a la Somalia británica en junio de 1940, desde Etiopía y la Somalia italiana logrando ocupar Berbera en agosto. Con el impulso de la primera victoria, el ejército italiano hizo una incursión a Kenia y Sudán, donde logró ocupar Kassala y Gallabat, donde comenzaron a presionar sobre el flanco sur británico. En enero de 1941 comenzó la contraofensiva aliada, donde tropas británicas, indias y sudafricanas comenzaron a avanzar desde Sudán y Kenia hacia Eritrea y Etiopía. El 3 de febrero comenzó la batalla de Keren, la más sangrienta de África Oriental, donde las fuerzas británicas e indias lograron romper las defensas italianas en Eritrea, abriendo el camino hacia Asmara y Massawa. En abril, se logró capturar Asmara, la capital de Eritrea, desmoronando el control italiano en el norte, y también sucedió la toma de Massawa, puerto en el Mar Rojo, donde Italia perdió el acceso naval a la región. Por último, también se liberó Addis Abeba, con el regreso de Haile Selassie, simbolizando la restauración del imperio etíope y la caída del fascismo. El 13 de mayo marcó el fin del mandato italiano con la rendición del duque de Aosta en Amba Alagi, pero eso no detuvo a las guerrillas italianas que continuaron peleando en las montañas. Para el 27 de noviembre cayó el último bastión de los fascistas italianos con la rendición de Nazi, marcando fin a la presencia italiana en África Oriental. Ahora, el Frente de África Occidental. Esta fue la campaña más corta que abarcó solo el año de 1940. Consistió en dos batallas. La primera fue la Batalla de Dakar, donde se realizó la Operación Amenaza, que duró del 23 al 25 de septiembre de 1940, lugar en que las fuerzas británicas y de la Francia Libre intentaron tomar el estratégico puerto de Dakar en Senegal, pero fracasaron por la fuerte resistencia de Vichy y la indecisión aliada. La segunda fue la Batalla de Gabón, que fue en noviembre, donde las fuerzas de Francia Libre lograron tomar el control de, valga la redundancia, Gabón, consolidando su dominio sobre África ecuatorial francesa. Y por último, el Frente del Norte de África, que comprendió de 1940 hasta 1943, siendo la campaña que más duró de las tres.
comenzó con el ataque de Italia en septiembre de 1940, desde Libia a Egipto, que era controlado por el Reino Unido. Con 150.000 hombres, 600 tanques y 331 aviones, lograron avanzar hasta Sidi Barrani, pero se detuvieron por los problemas logísticos y falta de visión estratégica, lo que permitió que el Reino Unido realizara la Operación Compás, con un ejército combinado de británicos, australianos, indios, egipcios y franceses de solo 36.000 soldados, 275 tanques y 142 aviones. Al principio, el plan aliado consistía en ataques limitados de 5 días para hostigar a las fuerzas italianas que habían invadido Egipto. Sin embargo, el éxito inicial fue tan abrumador que al final se volvió una ofensiva a gran escala, lo que llevó al general británico Richard O'Connor a liderar una serie de maniobras envolventes, rápidas y sorpresivas, aprovechando la movilidad y la superioridad táctica aliada. Al final, los aliados terminaron capturando aproximadamente 130.000 soldados italianos, con una cifra claramente superior a las fuerzas aliadas. Con esto se logró conquistar Cirenaica, debilitando la posición italiana en África y marcando un desprestigio al régimen de Mussolini. Con el debilitamiento de Italia, Mussolini pidió ayuda urgente a Hitler para evitar la pérdida de Libia, y aunque reacio, al final aceptó intervenir con el fin de proteger el flanco sur de Europa, evitando un desembarco aliado en el Mediterráneo y manteniendo la presión sobre el Imperio Británico en múltiples frentes. Por lo que Alemania, el 11 de enero de 1941, creó el DAK, Deutsches Afrika Korps, y fueron enviados a Trípoli, Libia, en febrero. Serían comandados por el general Erwin Rommel, el zorro del desierto, un hombre que con su audacia convirtió una misión defensiva en una campaña ofensiva. Entre marzo y abril lanzó una ofensiva no autorizada, logrando recuperar casi toda Cirenaica y el cerco de Tobruk. Ante esto, los aliados se fortificaron y resistieron los asaltos de Rommel. Entre el 15 de mayo y el 17 de junio se ejecutaron las operaciones Brevity y Battle Axe por parte de los aliados, con el fin de romper el cerco, pero ambas fallaron. Tras esto, el sitio se estabilizó y aumentaron los bombardeos y los combates de patrullas nocturnas. La situación duró así hasta el 18 de noviembre, donde los aliados ejecutaron la Operación Crusader. Comenzaron con un ataque envolvente hacia el sur de Tobruk, buscando desorganizar las líneas del eje. El Afrika Korps contraatacó con fuerza, pero por el desgaste de su logística, se retirarían hacia el Aheila, perdiendo terreno. Y así, el 30 de diciembre marcó el fin del cerco de Tobruk tras 241 días, lo que elevó la moral aliada tras el fracaso de las operaciones anteriores, por lo que aprovechándose de la victoria, los aliados lanzaron una ofensiva en enero de 1942, avanzando hacia el oeste de Tobruk y Benghazi, presionando a las fuerzas del eje replegadas. Y aunque Rommel aparentó debilidad, en realidad su retirada no fue desordenada ni desesperada como pensaban los aliados. Fue ordenada y conservó gran parte de sus fuerzas. De esta forma, aprovecharon para resolver problemas logísticos y reforzar sus líneas con suministros llegados desde Trípoli. En enero de 1942 se lanzó una contraofensiva sorpresa que recuperó Benghazi y otras posiciones clave. Aquí iniciaría una guerra de desgaste, y aunque los aliados ganaron terrenos, la campaña se convirtió en una serie de avances y retrocesos, marcada por el desgaste logístico y la lucha por el control de suministros. Pero esto terminó el 26 de mayo. Rommel lanzó la Operación Venecia, empezando así con una maniobra envolvente hacia el sur para flanquear las posiciones británicas. Luego, las fuerzas del eje rodearon Bir Hakeim, defendida por tropas de la Francia Libre, donde resistieron heroicamente antes de evacuar. El 11 de junio, se lanzó un ataque frontal contra la defensa box de los británicos, haciendo que el desgaste aliado se intensifique. Para el 14 de junio, Neil Ritchie ordenó la retirada general hacia Egipto. Para el 20 de junio, Tobruk fue rodeada y el 21 capturada, logrando así capturar más de 30.000 prisioneros y grandes cantidades de suministros. Esto hizo que Rommel fuera promovido por Hitler a mariscal de campo. Con la victoria aún fresca, las fuerzas del eje avanzaron hacia Egipto con el objetivo de conquistar el Cairo y el canal Suez. El 30 de junio, las tropas del eje alcanzaron el Alamein,
a solo 100 kilómetros de Alejandría, pero fueron detenidos por el octavo ejército británico el 1 de julio. Después de esto, pasaron una serie de ofensivas y contraofensivas donde ambos bandos sufrieron grandes bajas. Entre el 22 y el 27, el eje realizó sus últimos ataques, donde Auchinleck lanzaría una contraofensiva limitada, haciendo que Rommel se atrincherara, de esta manera dando fin a la batalla y estabilizando el frente, donde ambas fuerzas pasaron por reorganizaciones. Por parte de los aliados, Montgomery asumió el liderazgo reemplazando a Auchinleck. También recibieron suministros vitales desde los Estados Unidos y el Reino Unido, comenzando a prepararse para su siguiente ofensiva. Por parte del eje, Rommel enfermó, por lo que George Stuart lo reemplazaría temporalmente. La situación no era buena, la logística desgastada y las presiones de Berlín no permitían flexibilidad a las estrategias, lo que limitó la creación de estas. Durante este periodo no se realizaron ofensivas mayores, solo pequeñas escaramuzas y bombardeos para erosionar al enemigo. Pero el 23 de octubre, los aliados realizaron la operación Lightfoot, iniciando con un bombardeo masivo, que luego sería aprovechado para hacer un avance, pero que sería resistido por los alemanes en campos minados, haciendo que el frente se estancara. Con la situación del frente, Montgomery reorganizó sus fuerzas y el 29 de octubre se lanzó la operación Supercharge en el norte, donde lograron destruir el frente del eje. Rommel informó a Hitler que la situación era insostenible, pero el Führer ordenó resistir a toda costa. El 3 de noviembre, los aliados lanzaron su ofensiva final, obligando a las fuerzas del eje a retirarse a Túnez. El 6 de noviembre sería el día del comienzo de la caída del eje en África, con el inicio de la operación Torch, con el triple desembarco simultáneo por parte de los aliados en Casablanca en Marruecos y en Orán y Argel en Argelia. Al principio hubo resistencia por parte de las fuerzas de Vichy, pero rápidamente se alcanzaron acuerdos con algunos oficiales franceses, como el almirante François Darlan, lo que facilitó la rendición y también logrando que el imperio colonial francés en el norte de África se uniera a los aliados. Tras la derrota en el Alamein y los desembarcos, las fuerzas del eje reforzaron Túnez. Rommel y von Arnim intentaron estabilizar el frente y para enero y febrero de 1943 lograron lanzar una contraofensiva exitosa, la batalla de Catherine Pass, donde infligieron grandes pérdidas a las inexpertas tropas estadounidenses. Sin embargo, los aliados se reorganizaron rápidamente bajo el mando de Eisenhower y Patton. En abril, Túnez estaba atrapada entre dos frentes. Por el este, Montgomery avanzaba desde Libia, mientras que Patton y Eisenhower presionaban por el oeste desde Argelia. Con esta situación, el 12 de mayo, von Arnim se rindió ante los aliados, y para ese entonces, Rommel ya había sido evacuado por Hitler. Con esto, los aliados aseguraron el Mediterráneo y se prepararon para futuras operaciones, así llegando a su fin las campañas en África. Y así, el desierto volvió al silencio. Los tanques que alguna vez rugieron como tormentas metálicas quedaron oxidados bajo un sol que todo lo borra. Las huellas de los ejércitos se disiparon, pero no sus ecos. En África, los hombres aprendieron que la guerra no solo se libra por tierras o banderas, sino por persistencia cuando todo parece perdido. Fue allí, entre dunas y espejismos, donde la marea cambió. El eje había mostrado su límite. El mito de su invencibilidad se resquebrajó bajo el polvo de El Alamein y las llamas de Túnez. Los aliados, curtidos por la arena y el sacrificio, mirarían después hacia Sicilia, hacia Italia, hacia la Europa cautiva. Y mientras los mapas se redibujaban, el desierto, testigo impasible, guardó memoria de una guerra que fue preludio y redención. Porque en sus horizontes infinitos, donde todo parecía morir, la historia demostró que incluso la esperanza puede florecer bajo el sol más implacable. Bueno, has llegado al final. No olvides apoyarnos con tu like y suscribiéndote a nuestro canal. Todo inició cuando el tiempo fue uno solo y los ecos del mundo quedaron cautivos en esta bitácora del infinito.